Listo, familia, ¿cómo están? Bueno, familia, por primera vez estoy aquí compartiendo con ustedes una enseñanza de domingo. Después de muchísima insistencia de mi esposito, quería él que compartiera con ustedes y bueno, para serles sincera, después de muchísima oración y confirmación de Dios, aquí estoy. Y de verdad que mi oración es que el Señor sea el que hable a través de mí y su verdad sea predicada hoy y que yo no sea ningún estorbo para todo lo que el Señor quiere hablarnos hoy. Así que bienvenidos, estoy muy feliz de verlos a todos y lista para compartir lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy. ¿Qué capítulos tan retadores hemos estudiado hasta ahora, verdad? Me decía una chica de acá de Semilla, me decía, Mile, qué increíble, cada enseñanza de Santiago he sentido como que entro a un ring de boxeo y me dan así puros jabs y golpes al hígado, ¿verdad? Y así nos hemos sentido, ¿verdad? Al menos yo me sentí súper identificada, no sé ustedes, ¿quién se ha sentido así? En un ring de boxeo, ¿cierto? Donde nos dan fuerte en esos puntos débiles y podríamos decir que Santiago es una especie de boxeador poeta que tiene esa habilidad de utilizar bien cada palabra de esta carta para llegar a esos puntos que vos y yo debemos escuchar. Esos puntos débiles de nuestro caminar donde Él quiere ayudarnos a que sean expuestas, que sean vistas por nosotros, para que veamos la gran necesidad que tenemos vos y yo de que el Señor obre en nuestras vidas y pueda entonces nosotros podamos someternos, rendir nuestra vida completamente a Él. Y entonces ahí es donde va a empezar esa verdadera transformación como sus hijos y sus hijas. En este libro, no sé si ustedes sabían, pero se le conoce como el legado de la sabiduría de Santiago, para todas las comunidades de seguidores de Jesús. Por lo tanto, esta carta es para vos y para mí también. Tenemos muchísimo que aprender y aquí el objetivo de Santiago al escribirla no es darnos información teológica, para nada, más bien su objetivo es introducirse en nuestros asuntos y retarnos a vivir una vida que le agrade, a mostrarnos cómo debemos vivir, a mostrarnos una vida a la luz del reino de Dios. De hecho, acá en el libro de Santiago vemos un eco de la enseñanza del Sermón del Monte y del fascinante libro de Proverbios, que es uno de mis libros favoritos, así como lo es Santiago. Entonces, si aquí, que sí sé que vinieron personas por primera vez, primero contarles que acá en Semilla nosotros leemos capítulo a capítulo, versículo a versículo la palabra de Dios y así es como exponemos nuestras enseñanzas cada domingo. Los invito también que por nuestro canal de YouTube o Spotify puedan escuchar las enseñanzas anteriores de las 5 semanas atrás, porque realmente eso nos va a ayudar a entrar también más en contexto y ver esos consejos prácticos que Santiago nos trae a través de su carta. Entonces, hoy nos toca aprender juntos sobre Santiago 3, del versículo 13 al versículo 18. Y voy a utilizar la nueva traducción viviente para que puedan buscar cada uno en sus dispositivos la versión y así puedan seguirme mejor en la lectura. A esta enseñanza la he titulado ¿De dónde proviene nuestra sabiduría? Y esta pregunta quiero que la tengan constantemente en sus mentes y en sus corazones durante toda la enseñanza. ¿De dónde proviene mi sabiduría? ¿De dónde proviene nuestra sabiduría? Entonces vamos a leer el texto. Me siguen, por favor, con la lectura y oramos. ¿Me acompañan? Santiago 3, del 13 al 18 dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras. Pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Y los que procuran la paz
sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Gracias, Señor, por la oportunidad de poder abrir tu palabra esta mañana. Te pedimos, Señor, que hoy hables a nuestros corazones. Exhórtanos a través de tu verdad, Señor. Revélate a nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para recibir esa sabiduría del cielo, esa sabiduría que proviene de lo alto, que es tuya, Señor, para hoy impactar nuestros corazones y darnos cuenta de la gran necesidad que tenemos de volvernos a ti, Señor, y considerarte en todo, Señor, desde las cosas pequeñas hasta las cosas grandes. Y rendir nuestra vida completamente a ti, no a medias, Señor, completamente a ti. Gracias, Señor, úsame hoy para expresar lo que quieras decirnos y darme paz y tranquilidad y quita cualquier nervio que aquí tenga y que pueda ser clara para compartir de tus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta carta hemos encontrado discursos de sabiduría bastante breves, pero muy retadores, y en esencia nos hace un llamado a ser verdaderamente sabios, como se llama, o como es el lema de nuestra serie de Santiago. Además, como nos decía nuestro esposito en capítulos atrás, a vivir mi esposito, a vivir una fe en acción. Y yo agregaría que también nos hace un llamado a vivir una vida íntegra. Ahora, hagámonos una pregunta. ¿Cómo se vería una persona íntegra? ¿O qué es ser una persona íntegra? Una persona íntegra sería una persona que sus acciones y convicciones corresponden o están alineadas. ¿Y cómo vive una persona íntegra? No es una persona perfecta para nada, es una persona sin pecado, no es eso, sino es alguien que lo que dice y cree corresponden a cómo vive. Ahora, nuestra realidad es que vos y yo no somos capaces de llevar una vida íntegra, porque somos personas quebradas, que nuestra naturaleza nos puede controlar muy fácilmente, que nos pueden dominar, que nuestras debilidades son muy evidentes en nuestra vida. Por eso es que ocupamos que nuestro Señor y Salvador Jesús obre constantemente por medio de su gracia en nosotros. Y sea la sabiduría que proviene de Dios la que guíe realmente nuestra vida. Y en el texto de hoy, Santiago lo que hace es presentarnos un contraste entre una sabiduría genuina y verdadera con una que no lo es. O también podemos decirlo así, una sabiduría que es espiritual versus una sabiduría terrenal. Y al leer, meditar y permitir que este texto nos hable, nos invita a una autoevaluación constante. Nos pone como frente a un espejo y esa es la actitud con la que quiero que vayamos observando el texto hoy. Y darnos cuenta que lamentablemente muchas veces, si no es que todas, la sabiduría del cielo lamentablemente no es la que guía nuestra vida. Y aún más que nosotros no somos capaces de llevar una vida íntegra o agradable a Dios. Pero eso sí, mi oración es que juntos nos demos cuenta que necesitamos rendirnos completamente a Jesús y pedirle al Señor que hoy revele todo eso que tenemos que rendir a sus pies para que Él sea el que nos haga íntegros. Observamos el texto, ¿sí? Me acompañan nuevamente en el versículo 13, dice así. La parte A. En Nueva Traducción Viviente dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios. Pero en otra versión, Nueva Versión Internacional, inicia con una pregunta súper directa. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Acá Santiago nos confronta con una pregunta muy, muy directa que inmediatamente nos invita a hacernos una autorreflexión, una evaluación, un autoexamen. Pero lejana totalmente de un contexto teológico, sino va a considerarnos a la luz de nuestra conducta, nuestras acciones y ver si realmente nuestras acciones demuestran lo que decimos que somos. Este autoanálisis o escáner de nosotros mismos nos va a permitir ver
si realmente somos sabios o como nombré esta enseñanza, que dice así, ¿dónde viene nuestra sabiduría? ¿O qué clase de sabiduría controla nuestra vida? ¿Es una sabiduría espiritual, divina, de lo alto, eterna? ¿O la sabiduría terrenal, pasajera, temporal, ¿verdad? Que es humana meramente. Pero la parte B de este versículo 13 dice, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿cómo sabemos que alguien es sabio? Cuando lo demuestra con sus acciones y conducta a la luz de la sabiduría de lo alto. Entonces su conducta o sus acciones reflejarán la sabiduría que proviene de Dios. Ahora, qué interesante, vos y yo cuando pensamos sobre sabiduría creemos que es sobre la cantidad de conocimiento que tenemos, ¿verdad? Más en esta actualidad que estamos a un simple clic o un simple comando donde nos podemos encontrar cualquier información que necesitamos. No sé si ustedes han caído en eso, pero de que tenemos, no sé, cualquier cosita, un síntoma, ya inmediatamente lo googleamos a ver qué es lo que tengo y hasta nos damos un diagnóstico de la enfermedad que tenemos. O lo que sea que queremos averiguar, a Siri, dime tal cosa, ¿verdad? Y todo lo tenemos inmediatamente. Pero eso no es lo que dice aquí Santiago. Desde un pensamiento bíblico, la sabiduría no está relacionada con información. Para nada. No es con información. Sino está relacionada con nuestras acciones. Esas acciones que demuestran si vos y yo realmente confiamos en el Señor. Si realmente dependemos completamente o no en Dios. Entonces, ¿quién es verdaderamente sabio? Según la parte B del versículo 13, alguien que se cree sabio lo demuestra viviendo una vida honesta que hace buenas acciones. Es decir, lo demuestra con actos de obediencia a Dios, con hechos, no solo lo dice. Actúa, no es solo lo que dice. Por ejemplo, en esta semana me pareció, hablando acerca de redes sociales, que yo dije, súper bueno este ejemplo para compartirles hoy en esta mañana, y fue mi pastor Héctor que puso una frase, un pensamiento en sus redes sociales que atina súper bien para esta reflexión de hoy, y dice así: el discípulo de Jesús con acciones hace visible al maestro, pero el religioso solo habla bonito. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Realmente nosotros hablamos muy bonito, decimos aquí está mi confianza, yo soy hijo de Dios, o realmente lo que creemos es lo que reflejamos con nuestras acciones. Realmente, si nos decimos, si nos creemos seguidores de Jesús, estamos llamados a hacer acciones que provienen de la sabiduría de Dios día a día, a hacer esos actos de obediencia a Dios que le agradan. A veces pensamos que la obediencia a Dios son en los grandes actos o en los momentos críticos de nuestra vida. Pero la sabiduría que hace referencia a la Biblia no queda solamente ahí, sino que nos invita a que hagamos esos pequeños actos cotidianos de obediencia, donde confío en Dios, descanso en Dios, someto mi vida a Dios, encomendándome a su voluntad y soberanía diariamente. Podríamos decir que el contenido de una persona sabia son esos pasos o actos de obediencia grandes y pequeños realizados diariamente de manera constante. Ahora, hay una palabra que resaltó muchísimo a mi corazón y es muy visible en este texto, en la parte última, que es la humildad. Y nos recalca que estos actos deben manifestarse en humildad. ¿Qué importante es eso? En el contexto de Santiago, ¿qué son esas buenas obras o actos de obediencia? Son esos actos de compasión y misericordia hacia los demás, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Mi corazón se llena de alegría porque ayer, precisamente en la iglesia, habían diferentes grupitos o equipos acá de nosotros que andaban haciendo para mí definitivamente esos actos y me llenaron tanto de alegría, y les decía a los chicos, a cada uno les escribí,
Gracias, y sobre todo a Dani y Anita, que son los que lideran ese grupo de Acción Semilla, que andaban un grupito ayudando a construir ahí de peones, de obreros, la casa nueva que están construyendo para esta organización que como iglesia nosotros apoyamos, que es Face of Justice, que son las niñas rescatadas de prostitución y explotación sexual. Y ahí andaban todo el día, ¿verdad? Ensuciándose, jalando carretillos, y yo, wow, qué increíble. Otro grupo de Acción Semilla también andaban hasta San Gerardo de Dota toda la mañana entregando los regalitos para los 140 niños que muchos de ustedes donaron gracias a su generosidad, y hacerles una fiestita a los niños. Y realmente, y otras personas también salieron a evangelizar, a compartir las buenas noticias de salvación. Y todo eso llenaba mi corazón de alegría, porque realmente esos son los actos de compasión y misericordia para las personas necesitadas a las que el Señor nos llama. Y me preguntaba qué tan atentos estamos nosotros de reaccionar, de actuar ante esas cosas, ¿verdad? O simplemente estamos enfocados en nosotros, en mis necesidades, en lo que yo quiero hacer, ¿verdad? Un sábado, no, lo que quiero es vaguear y descansar porque trabajo tanto entre semana. Y no, ¿cuánto nos estamos dispuestos a sacrificarnos por otros? Por no pensar en mi beneficio, sino en el beneficio de otros. Entonces la verdadera sabiduría se demuestra en esos actos de obediencia y amor al prójimo y amor a Dios en humildad. Ahora, ¿cómo se ve una persona verdaderamente humilde? Es quien reconoce que hay un Dios y definitivamente no es Él. Sabe y reconoce quién es Dios y cuál es su lugar en el universo. Que somos su creación, pero Él es el que nos ha creado, es quien nos ama. Y es esa persona que también reconoce que Dios es digno de su confianza y obediencia. Esos actos de humildad donde reconocemos nuestro lugar. ¿Quién es sabio y humilde entonces? Quien reconoce quién es Dios y quien reconoce su lugar en este mundo. Ahora, el saber quién es Dios va ligado a, como dice Proverbios 1:7, el temor del Señor es la base o el principio del verdadero conocimiento. ¿Por qué creen que Santiago toca este tema? ¿Por qué hace este llamado a la verdadera sabiduría? Posiblemente porque él conoce o sabe las áreas en las que como cristianos batallamos, ¿verdad? Y batallamos en todos los entornos en los que nos desarrollamos y nos desenvolvemos. Santiago sabe que muchas veces en nuestras relaciones, ya sea de pareja, familiares, laborales, de amistades, en nuestro hogar o incluso acá en las congregaciones, hay muchísimo orgullo de nuestra parte. Y muchas veces caemos en creernos sabios en nuestra propia opinión. Creemos que nosotros sí sabemos cómo son las cosas o cómo deberían hacerse las cosas. Y a veces somos muy egoístas, nos llenamos de ego y defendemos nuestras propias opiniones. Y realmente no consideramos la opinión de otros y no sabemos escuchar. Santiago conoce nuestras batallas, conoce la raíz de nuestro pecado y él trata de exponer esa grieta de nuestro carácter. Es una grieta que existe debido al pecado. Expone la raíz de quiénes somos, nuestra naturaleza egoísta, orgullosa y pecaminosa. Este llamado al temor es fundamental, temor a Dios es fundamental, familia. Les voy a compartir unos proverbios que hablan sobre el temor a Dios. Hay muchísimos proverbios más que hablan sobre el temor a Dios, pero estos dos precisamente sobre la conducta. Y dice así Proverbios 8:13, para los que están tomando nota y quieran apuntarlos, dice Proverbios 8:13. Todos los que temen al Señor odiarán la maldad, por eso odio el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Luego Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor enseña sabiduría. La humildad
precede a la honra. Ahora bien, también debemos reconocer que Dios fue quien creó este mundo y le dio una dirección moral y que por lo tanto ser sabios tiene que ver con seguir, practicar y vivir lo que el Señor ha impuesto en este mundo. Y por eso Proverbios 1:7 dice que el temor del Señor es la base o el principio del verdadero conocimiento. ¿Qué es ese temor a Dios entonces, familia? Es una profunda reverencia y devoción a Dios que nace desde de un entendimiento correcto de quién es Dios y quién soy yo. Es una actitud moral, pero también mental, que conduce a una acción. Así que el temor al Señor, ser sabio, significa entender que Él es Dios y yo no. Él es el que es digno de confianza, yo no. ¿Recuerdan lo que dice la Biblia acerca de nuestro corazón engañoso? Definitivamente no es de fiar en nosotros mismos. Él sabe más que yo. Y yo debo de sujetarme a la definición de Dios de lo que es bueno y lo que es malo. El concepto bíblico de sabiduría es una profunda reverencia a Él, que me lleva a confiar en Él, a reconocer que Él sabe mucho mejor qué es mejor para mí. Él sabe cómo funciona el mundo y Él sabe bien lo que es bueno y lo que es malo. ¿Recuerdan cuál es la tentación en Génesis a las que son expuestos Adán y Eva? Lo que los hizo caer en pecado y separarse de la gloria de Dios. Querer hacerse sabios como ¿quién? Querer hacerse sabios como Dios. Tratando de ser como Dios, definiendo ellos mismos el bien y el mal. Entonces, en contraste, el hombre necio o mujer necia es aquella que duda de la bondad de Dios, del orden de Dios y que está tratando de ser su propio Dios. Y se sujeta a esa ilusión de que Él es el dueño, que sabe cómo son las cosas y está en control de su destino. Estoy segura que tanto vos y yo muchas veces somos ese hombre y esa mujer necia, donde hemos caído hasta en darnos el lujo de creer que sí sabemos cómo hacer las cosas. O incluso leemos la palabra de Dios donde aquí está todo, familia. En la Biblia encontramos el consejo, es su consejo. Aquí encontramos la sabiduría completa. Pero nos damos el lujo de negociar y decir, no, Señor, vea, esta parte sí me gusta, esta sí la voy a aplicar, pero esta no. Yo creo que es mejor así. O en esta etapa de mi vida, como yo lo hice así y no funcionó, entonces ahora lo voy a hacer así. Aunque no esté mucho en lo que vos crees, pero voy a probar, ¿verdad? Y somos necios, tercos, en creer que nosotros podemos probar a ver cómo nos va. Y después nos quejamos, ¿verdad? De cómo nos va en la vida, pero no estamos haciendo las cosas alineadas, a la voluntad de Dios. Alineadas a lo que Él dice que es el bien y el mal, lo que es bueno para nosotros, lo que es su sabiduría divina. Ahora, desarrollemos un poco el concepto de actitud de humildad o mansedumbre al que nos llama Santiago. ¿Y de dónde viene? Esta viene del Sermón del Monte y ahora, esto es muy bello, veámoslo con atención. Cuando Jesús empieza su enseñanza, ¿a quién es que le da este discurso? ¿A quién se lo comparte? A los pescadores, ¿verdad? Pues en ese entonces los pescadores eran esas personas descartadas, marginadas, eran un cero a la izquierda en la sociedad. Es aquellos a quien Él dirige esas bienaventuranzas, es a ellos a los que les dice, dichosos, a esas personas descartadas que se consideraban que no podían dar nada a la sociedad. A ver, seamos sinceros. Si vos y yo nos llaman a que hagamos un
un ejército para ir a una batalla, definitivamente no iríamos a escoger esos pescadores o las personas descartadas o marginadas en nuestra sociedad. Posiblemente buscamos a los que se vean como gladiadores o bien toros, fits, como crossfiteros, fuertes, o personas con que sepan mucho o tengan experiencia de estrategias, ¿verdad? Posiblemente eso haríamos. Pero los marginados, descartados y que se consideraban que no tenían nada que ofrecer, fue el tipo de personas a quien Jesús llamó y a quienes les dijo en Mateo 5:5, Dios bendice a los que son humildes porque heredarán toda la tierra. ¿Y qué es esa humildad de la que habló Jesús? ¿Qué significa ser parte de ese reino al que Jesús los llamó? Es entender que Jesús llamó a los que no son importantes. Ser humilde significa que no busco ser importante. La humildad tiene que ver cómo nos vemos a nosotros mismos. Tiene que ver con algo profundo del corazón, tiene que ver con nuestro carácter, en cómo nos concibimos. En sí, creo que yo merezco atención y yo tengo que ser escuchada y que mi opinión vale y tiene que ser defendida. Y yo soy la que sé cómo se hacen las cosas y aquí y allá, ¿verdad? ¿Cuántos hemos caído en eso? En lo personal, a mí me pasa muy seguido, en cosas pequeñas como en cosas grandes. Familia, desde cosas en la iglesia, a veces discuto mucho con mi esposo. Y le digo, amor, es que tiene que ser así, es que regaña tal, ve la hora que es y llegó tardísimo y no sé qué y no sé cuánto, ¿verdad? Y yo creo que así tienen que ser las cosas. Y después James me dice, mi amor, dame chance, yo sé cuándo tengo que hablar con la persona y en amor corregir y decirle, ¿verdad? En cuanto al servicio, ¿verdad? Y cómo a veces nosotros, y yo me enojo con él, y porque no lo hace como yo me lo imaginé, que yo posiblemente no han ni entrado, y ya le digo, ¿por qué estás llegando a esta hora? No tenías que llegar, o algo así, me explico, familia, y siempre nosotros creemos que sabemos cómo se deberían hacer las cosas, pero tenemos que aprender a considerar al otro, aprender tal vez posiblemente por qué llegó tarde, y no necesariamente porque le dio la gana, ¿verdad? O escuchar también el saber trabajar en equipo, o en nuestra vida cotidiana en el hogar, abriendo mi corazón, me pasa mucho, sinceramente, bueno, y aquí está mi princess, mi hija, con ella, bueno, no sé, las que son mamás de hijas saben que generalmente uno siempre ahí, entre mujeres es complicado a veces, ¿verdad? Las discusiones y ponerse, las emociones y las cosas de mujeres es complicado. Y entonces Lía y yo, en bastantes discusiones que tenemos, ¿verdad? Ponernos de acuerdo es complicado, pero generalmente me pasa, y Lía me lo hizo ver el otro día, la última discusión que tuvimos, y llegó profundo a mi corazón porque me hace, mami, pero ya, entendé, no solo lo que vos sentís es importante, escucha lo que yo te estoy diciendo, como me hace sentir con tal y tal cosa. Y fue un golpe a mi corazón, familia, porque yo dije, Dios mío, qué egoísta que soy, esa es mi naturaleza, realmente, pensar en que, ay, Lía, me hiciste sentir así, que no me respetas como mamá, deberías de escucharme, ¿verdad? Y yo también no estoy escuchándola a ella como hija y saber su dolor o su, ¿verdad? Entonces, ese día logramos después, bueno, de llorar y demás, y yo le dije a Lía, mi amor, no te prometo que pueda volver a fallar porque soy humana y es mi naturaleza, pero me comprometo de ahora en adelante, que cuando yo ya siento que me voy a enojar y ya la ira me controla y ya se hace toda clase de desorden y caos, como dice aquí en Santiago, prefiero decirte, paramos acá y después seguimos conversando para no hacernos daño, ¿verdad? Entonces, qué importante es esa actitud humilde de que yo no soy la importante, ¿verdad? Hay que considerar a los demás como los que son realmente importantes. Ahora, leamos el Santiago 3:14, 3 del 14 al 16, perdón. Y vemos el otro contraste de la moneda.
Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Esto es muy importante en el contexto de lo que está hablando Santiago, porque las rivalidades que describen ese corazón amargo, esos celos, describe un corazón que está tratando de llamar la atención, un corazón que se cree que es importante, que se considera más importante que los demás y por lo tanto está imponiendo su opinión y está trayendo caos y confusión. Esta sabiduría es la que pone los ojos en lo terrenal y pasajero y no en lo espiritual y eterno. Y peor aún, está dominada y distraída por el sistema de este mundo. O como dice ahí, por los demonios, ¿verdad? Muy fuerte, pero es cierto. Es una falsa y engañosa sabiduría que no descienden de lo alto y definitivamente no proviene de Dios. Entonces démonos cuenta, ¿qué produce la sabiduría? Verdaderamente humildad, se sujeta a Dios, confía en Dios, se encomienda completamente en Dios. ¿Qué produce la necedad? Egoísmo, orgullo, no se sujeta a Dios, no confía en Dios, duda de la bondad y orden de Dios. Hasta aquí, ¿cómo vamos con la evaluación, familia? Les confieso que yo ya voy reprobada, ni derecho a convocatoria tengo, sinceramente. No sé ustedes cómo van evaluándose, en qué es sus acciones, qué es lo que reflejan. La sabiduría del cielo, de lo alto, o la sabiduría terrenal, dominada por su humanidad, dominada por este mundo. Entonces preguntémonos, ¿mis acciones qué demuestran? Si hoy meditamos juntos cómo actuamos o nos comportamos en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en todos los lugares que nos desarrollamos, ¿qué demuestran? ¿Qué actitud nos domina? ¿Qué producen o reflejan nuestras acciones? ¿Vemos buenas obras llenas de compasión y misericordia? ¿O vemos obras malvadas, llenas de interés propio, de egoísmo, de berrinche, de enojo, que causan todo lo que leímos anteriormente, desorden, que se interesa solo en mis intereses y en mi propio bienestar? Realmente debemos analizar nuestra vida y Santiago nos llama a estar atentos a nuestras acciones y comportamientos en todo entorno en el que nos desarrollamos. Es más, yo les voy a dar un reto a cada uno de ustedes. A esa persona con la que ustedes viven y conviven más, háganle esa pregunta. ¿Mis acciones qué reflejan? Yo realmente reflejo a Jesús, a quien yo digo que soy hija e hijo. Y hagan ese reto. Yo sé que va a ser complicado oír tal vez esas verdades que nos van a decir. Contándoles un poquito un testimonio nuestro, experiencia personal, yo me analizaba en qué momento yo me he sentido, muchas veces, creyéndome importante o dominada por esta necedad humana. Y les cuento un poquito. Ustedes saben que nosotros somos pastores bivocacionales y James, mi esposo, él siempre ha tenido su trabajo estable, de turismo, que es un negocio familiar, etc. Como saben, en la pandemia fue la industria más afectada. Si no es que, sí, es la más afectada. Y nosotros como matrimonio ya vamos a cumplir 20 años casi, y hemos vivido diferentes crisis económicas, diferentes, incluso casi que fue recién casados, vivimos una de las Torres Gemelas y todo, y fue bastante pruebas, que nos fortalecieron montones, pero como esta, sinceramente, no.
demasiado fuerte, porque tal vez en algunas, tal vez nos veníamos preparando y entonces uno se acomoda, me acuerdo, amor, ok, creo que perdí tal cuenta, eso significa que vamos a estar estrujados, entonces hagamos presupuesto otra vez y ta. Pero esta no la veíamos venir, se vino así de golpe. De repente ya no teníamos fronteras cerradas, eso significa no turistas, eso significa no ingresos. Y claro, nuestra reacción humana, terrenal, es preocuparnos en, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a pagar el colegio del Tomás? ¿Cómo vamos a pagar la universidad de Lía? ¿Cómo vamos a pagar nuestra casa? ¿Cómo vamos a pagar aquí? ¿Cómo vamos a pagar allá? Y peor aún, creer que podíamos reclamarle al Señor y decirle, Señor, ¿por qué nosotros, Señor? O sea, ¿es en serio? O sea, nosotros te hemos servido casi que toda la vida. Hemos estado sirviéndote y tratamos de ser fieles a ti, agradándote, hacer lo que sea, o sea, vivir para vos, Señor, y nos haces vivir esto, Señor, ¿verdad? En momentos de berrinche de uno. Y definitivamente esta prueba, familia, nos ha hecho ver eso, que no se trata de nosotros, se trata de Él y sus propósitos. Y hoy en día vemos, después no es que ha pasado, porque ustedes saben que todavía estamos en esta pandemia que ya no la soporto, ¿verdad? Pero hemos visto frutos de eso y entender, primero, que yo no soy importante, el Señor es importante, y Él tenía un propósito a través de todo esto. Gracias a Dios nos hemos aferrado mucho más en Él, a descansar y rendir, en el caso de mi esposito, que él me dio permiso de contarles, darse cuenta de que él tenía un orgullo en su corazón de saber de que él tenía dinero siempre disponible, que si algo faltaba en la iglesia, él iba, lo ponía, que si alguien tenía una necesidad, él no dudaba, iba y compraba aquí y allá. Pero ahora darnos cuenta que nosotros estábamos en el otro lado. Familia, ustedes no saben, fue el Señor de verdad puliendo nuestro corazón, nuestro orgullo, aprender a recibir. Eso era algo que nunca habíamos tenido que experimentar. Una vez un amigo muy cercano llegó con un súper de PriceMart como de 2 meses y nosotros nos quedamos en shock, ¿verdad? Ni sabíamos cómo decir gracias, pero fue ahí ver la provisión de Dios y realmente descansar en Él, que Él tiene el control de todo, ¿verdad? Y Dios mío, y a veces cómo creemos que se trata de nosotros. Y no es así, se trata de Él y yo estoy segura que después vamos a entender y ya estamos entendiendo por qué el Señor nos pasó por ahí. Nos ha enseñado muchísimas cosas y nos ha formado el carácter, ese carácter de siervo y de permanecer a pesar, a sentirnos dichosos, como hablaba Santiago 1, ¿verdad? Ante las pruebas y no quejarnos más bien y sino entender, Señor, ok, algo querés enseñarme. Es bueno y necesario, familia, permitir que el Señor exponga nuestro quebranto y falta de integridad y confianza en Él. ¿Cuáles son esas áreas que tiene que el Señor mostrarte a vos que no estás confiando plenamente en Él? Que querés tener el control y crees que puedes hacerlo mejor a tu propio conocimiento, a tu propia capacidad, a tu propio intelecto o criterio. Necesitamos esto, que el Señor exponga esas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas por su gracia y misericordia en nuestras vidas. Porque si no, si dejamos que nos controle nuestra humanidad y el mundo nos distraiga, solo vamos a vivir ese desorden, ese caos, ese sufrimiento que nosotros mismos nos buscamos muchas veces. Y es muy bonito echarle la culpa a Dios, pero a veces muchos son porque nosotros no lo buscamos, familia. Ahora bien, Santiago en los versos 17 y 18 retoma la verdadera sabiduría y sus resultados. Ya para ir terminando, vamos leyendo esta última parte que dice Santiago 3, 17 y 18. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura, y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz
y recogerán, una cosecha de justicia. La sabiduría que proviene del cielo, que proviene de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, no es egoísta, cede ante los demás, piensa lo mejor de los demás o considera a los demás. Llena de compasión y buenas acciones, por lo tanto está llena de misericordia. ¿Y qué es la misericordia, familia? Son esos actos de amor y compasión hacia otros, que se enfocan en ser compasivo y amoroso con los demás y produce buenos frutos. Buenas acciones para los demás. ¿Qué similitud hay, verdad, con la sabiduría espiritual con los frutos del Espíritu Santo? Que son frutos sin incertidumbre, sin hipocresía, que no muestra favoritismo y es sincera. Si vivimos con la sabiduría de Dios, se va a notar, va a ser algo real, genuino. Y esta parte dice, y los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. ¿Qué significa justicia desde un lente bíblico o espiritual? Tiene que ver con una relación correcta hacia Dios y una relación correcta hacia los demás. Es el hecho que tenemos paz con Dios, entonces eso nos lleva a mostrar amor y compasión hacia los demás. ¿Se dan cuenta que este pasaje no está tratando con nuestra conducta directamente? Pero lo que hace Santiago es mostrarnos que nuestra conducta es fruto de lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que yo veo aquí un llamado tan importante y central en la integridad, familia. ¿Recuerdan lo que dije al principio? Lo que decimos, que creemos, tiene que estar alineado a cómo vivimos. Esto es un asunto de carácter. Entonces no se trata de simplemente cambiar de conducta, sino de exponer nuestro quebranto al Señor e ir a lo profundo. Ir delante del Señor y permitir que Él exponga esas áreas donde el orgullo, la envidia, los celos, la ambición gobiernan nuestra vida. Para que Él, por medio de su gracia, su espíritu, nos transforme desde lo interior, desde lo profundo. ¿Recuerdan? La raíz de todo tiene que ver con si tenemos temor al Señor, si confío en el Señor, si le busco, si me rindo completamente a Él, no a medias. Y me someto a la definición de Dios de lo que está bien y de lo que está mal. De lo que es agradable a Él realmente. Donde reconozco y vivo de que Él es el importante y no yo. Que su opinión es la importante, no la mía. Y entonces ahí es donde empezamos a vivir en Él, por Él y para Él. Leamos Filipenses 2, 1, 4. Dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Primera de Pedro 5:5 dice, y todos vístanse, en la parte B, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros. Porque Dios pone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Kencito, ¿me acompañas? Ahora, para ir terminando en ese autoexamen
que nos estamos haciendo vos y yo en esta mañana. Viene esa pregunta para puntos extra. A ver, ¿están listos? A ver si pasan. Vamos a hacernos un rayos X y darnos cuenta de nuestra condición. Y analicémonos, familia, realmente. ¿Estamos dispuestas a exponer nuestro corazón a Jesús para que Él sea el que revele cuáles son esas manchitas que tenemos? De ego, de egoísmo, de orgullo, de mentiras. ¿Cuántas máscaras podemos poner? Nosotros somos especialistas en poner máscaras, en actuar en cierto lugar de alguna manera para ¿verdad?, ser aceptado y así. Pero, podemos engañar muy fácilmente. Que pueda mostrar esa amargura y toda clase de maldad que puede dominarnos. Es ahí donde nos damos cuenta de dónde proviene mi sabiduría realmente. ¿Cuál sabiduría es la que está dominando, guiando mi vida? Y reconozcamos, familia, que necesitamos que Jesús nos limpie esas manchitas. Y Él sea porque nosotros mismos no podemos. Nosotros no podemos porque somos quebrados. No tenemos la capacidad de hacerlo. Y reconozcamos que Jesús necesita limpiarnos y entonces darnos esa pureza, esa paz, esa amabilidad, esa sinceridad, esa honestidad, ese amor, esa compasión. Es aquí, familia, donde los invito, en arrepentimiento y en fe, de darse cuenta que ustedes necesitan de Jesús y rendir su vida completamente, no a medias. No se vale decir, solo esta parte, Señor, esta no me la toques. No, es completamente. Que realmente esa relación de siervo y de amo sea real en nuestras vidas. Que mi opinión no es importante, es lo que el amo diga. Es aquí donde nos damos cuenta de la gran necesidad diaria que tenemos de conocerlo y escuchar su voz por medio de su palabra y en oración. De vivir con la familia de Dios, congregarnos domingo a domingo y escuchar las escrituras. Y así crecer en mi relación con Él, para así poder realmente, por su gracia, por lo que Él hace en nuestras vidas, es que podemos entonces obedecerle y agradarle. Si permanecemos en esa actitud constante, ¿cuál va a ser el resultado, familia? ¿Cuál creen que es? ¿Qué vamos a reflejar? Amor a Dios y amor al prójimo.